Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del COVID-19. Nos acompaña nuestro experto Cristian Pallares, médico cirujano de la Universidad del Valle, magíster en epidemiología. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido. Hola Lina, muy buenos días para ti y buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy. Claro que sí, doctor. Nuevamente te doy la bienvenida y te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller del día de hoy. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Bueno, la idea es que hoy hablemos un poco del sistema de vigilancia epidemiológica, de cómo se articula y se estructura un sistema de vigilancia que busca como objetivo principal velar por la salud de los trabajadores en salud y adicionalmente disminuir los riesgos de propagación del contagio en el ámbito intrahospitalario. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de por qué es importante tener un sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia tiene como razón fundamental monitorizar el estado de salud de las personas de las cuales es objeto, y aquí es importante tener presente que un sistema de vigilancia es una estrategia y en el marco de esa estrategia nosotros vamos a tener diferentes componentes. ¿Qué les quiero decir con esto? Recuerdan que al principio el sistema de vigilancia de SARS-CoV-2 para los trabajadores de la salud se basó mucho en las pruebas diagnósticas. Eso fue un error importante que se cometió iniciando la pandemia, y ahora que se conoce mucho más cómo es la dinámica de las pruebas y cómo se interpretan los resultados y la importancia del contexto y del nexo epidemiológico, pues definitivamente las pruebas entran a ser una herramienta del sistema de vigilancia, pero no el pilar fundamental sobre el cual reposa el sistema. Eso lo vamos a discutir más adelante. Otra de las cosas importantes respecto a los sistemas de vigilancia es que trata de hacer una detección temprana de los posibles casos para controlar la velocidad de la propagación, eso que se llama tasa de ataque, o sea, esa velocidad a la cual se va generando el contagio. Esto es precisamente lo que se trata de controlar, y evidentemente se optimiza o se tratan de optimizar los recursos a toda costa. Hablemos entonces de la estructura que debe tener el sistema de vigilancia. Y aquí hay algo importante que les quiero mencionar, y es que las pandemias en extensión, en tiempo, han durado, la que menos ha durado, ha acompañado a la humanidad más o menos unos 16, 18 meses. Quiere decir que nosotros estamos frente a un escenario en el cual no vamos a tener todavía una fecha de terminación. Dadas los últimos hallazgos, conociendo que podemos volver a ser población susceptible si nos hemos contagiado, que los anticuerpos se pierden, que todavía hay un gran número de la población que no ha tenido la enfermedad y que estamos esperando que nos den una respuesta de la vacuna, pues teniendo en cuenta todas estas todos estos argumentos, nuestro sistema de vigilancia para los trabajadores de la salud tiene que ser un sistema de vigilancia que esté pensado a mediano o largo plazo. Esto es fundamental tenerlo presente, porque si estamos pensando en un sistema de vigilancia a corto plazo, no va a funcionar esta estrategia. El otro punto es que están viendo ustedes el comportamiento de la pandemia en países como España, como Francia, como Inglaterra, donde se están empezando a presentar esos segundos picos, esas segundas oleadas de contagio. Quiere decir que el contagio está conformado por varios picos. No vamos a tener un primer pico que estamos teniéndolo en algunas partes en el país en este momento y a bajar y se va a acabar esto.
Y en este momento es justo cuando más atención debemos tener sobre los trabajadores de la salud. ¿Por qué razón? Porque al haber una velocidad de contagio más grande, evidentemente los nexos epidemiológicos afuera de las instituciones hospitalarias se aumentan en proporciones importantes, lo cual quiere decir que para el trabajador de la salud el riesgo probablemente está aumentando muchísimo más por los contactos que se puedan tener afuera. Si a eso le sumamos la indisciplina de algunos trabajadores de la salud, la falta de compromiso con la adherencia del distanciamiento físico, el uso adecuado de la mascarilla, la higiene de manos, pues es el escenario perfecto para tener más casos en los trabajadores de la salud. Y aquí es importante tener presente que cada caso que tengamos en un trabajador de la salud compromete directamente la operación del servicio de salud o la institución hospitalaria, sea cual fuera el caso. La razón de esto es porque en la medida en que se van contagiando más personas, vamos a poner en jaque toda la operación y todo el funcionamiento de los servicios de salud. Teniendo en cuenta ese contexto, hablemos entonces a profundidad de la estructura del sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia, al igual que todos los sistemas de vigilancia en el mundo, están compuestos generalmente por una estructura de vigilancia activa y una estructura de vigilancia pasiva. La vigilancia por laboratorio se considera parte de la vigilancia pasiva, pero hay que tener en cuenta que el pilar fundamental del sistema de vigilancia aquí va a ser el sistema de vigilancia activo. Un sistema de vigilancia activo prospectivo. Y la diferencia más importante entre el sistema de vigilancia activo y el pasivo es que el sistema de vigilancia pasivo se da por reporte. Quiere decir que te informan de los casos que ya se hayan detectado o porque las personas consultan. El sistema de vigilancia pasiva no corre tan rápidamente como el sistema de vigilancia activa. Por esa razón, la estructura pilar del sistema de vigilancia para detección de SARS-CoV-2 en los trabajadores de la salud debe ser el sistema de vigilancia activa. Un sistema de vigilancia activa donde se esté monitorizando constantemente el estado de salud de los trabajadores de salud y donde adicionalmente se logre, mediante la identificación de nexos epidemiológicos y la creación de cercos epidemiológicos, una disminución global de la tasa de contagio o de esa velocidad de propagación. Vamos a hablar entonces, a centrarnos en el enfoque del sistema de vigilancia activa, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad. Nosotros, en los trabajadores de la salud, podemos tener dos situaciones. Podemos tener un trabajador de la salud sintomático y podemos tener un trabajador de la salud asintomático. Entonces, importante tener presente que una vez que yo tenga una noxa de contagio, o sea, que haya tenido una conducta de riesgo, ¿por qué? Porque tuve un contacto estrecho no protegido. ¿Qué significa eso? Que vi a un paciente sin los elementos de protección personal requeridos para esa actividad. Ojo, no significa que yo tengo que ver a todos los pacientes con todos mis elementos de protección personal. Pero si, por ejemplo, alguien intubó a un paciente sospechoso sin una mascarilla de alta eficiencia N95, alguien bañó a un paciente sospechoso sin una bata y unos guantes, alguien habló con un paciente sospechoso sin el uso de una mascarilla quirúrgica. Esas son contactos estrechos no protegidos. Recordemos que los trabajadores de la salud tienen doble exposición, tienen contactos con los pacientes sospechosos o positivos, pero también tienen contacto con los otros trabajadores de la salud y el ambiente. Entonces no pensemos que esto es una infección intrahospitalaria porque es una pandemia y los nexos pueden estar o con los mismos compañeros de trabajo o afuera. Teniendo en cuenta que yo tengo un nexo de contagio, debo esperar, si el nexo de contagio fue efectivo, que las personas se demoren más o menos entre 5 a 7 días incubando el virus. Durante este periodo de tiempo, los famosos asintomáticos, que pueden ir hasta el día 14, que nunca pueden presentar síntomas, pueden empezar a transmitir el virus. De hecho, hasta el 40% de la transmisión, hasta el 40% de los asintomáticos, podrían transmitir 48 horas antes de la aparición de síntomas o mientras está aumentando la carga viral.
Quiere decir entonces que un asintomático no transmite tanto como un sintomático, pero transmite de una manera importante entre un 10 y un 40%. Entre el día 5 y 7 de la enfermedad, vámonos hasta el día 7, que es la mediana de incubación del SARS-CoV-2, yo puedo empezar a presentar síntomas. Pero entonces miren que hay un lapso de 7 días donde el sistema de vigilancia tiene que tratar de identificar a las personas que no han hecho síntomas para hacer cerco epidemiológico, sacarlas y evitar que contagien a otras personas. Si alguien presenta síntomas entre el día 5 y el 7, probablemente el curso de la enfermedad va a ser como un cuadro respiratorio, algunas veces no están los síntomas respiratorios, pero va a tener una evolución a la mejoría hasta el día 14, en el cual al día 14 las personas dejan de transmitir. La tasa de ataque y la velocidad de propagación después del día 14 es menor al 1%. Y esto lo establecemos desde el inicio de los síntomas. No tenemos que hacer una prueba de control para establecer que efectivamente esa persona ya se puede reintegrar laboralmente. Eso es importante ahora que hablemos en detalle de este punto en el sistema de vigilancia. Y más allá del día 10 ocurre en personas mayores de 60 años, diabéticas, con sobrepeso, con algunas enfermedades cardiovasculares, que tengan factores de riesgo que pueden requerir hospitalización. Eso más o menos es el 17% de las personas que tienen esos factores de riesgo. Recordemos que las formas leves de la enfermedad son las más prevalentes, más del 80% no van a requerir hospitalización. Pero si alguno de esos requiere hospitalización, más allá del día 10 vienen las complicaciones más grandes, donde de ese 17%, menos del 5% va a entrar en falla ventilatoria y va a requerir unidad de cuidado intensivo. Esto implica entonces que los casos leves de la infección están por fuera, no dentro del hospital. Por eso el sistema de vigilancia tiene que revisar el contexto de la exposición. Y ese contexto se basa en el nexo y en el área de trabajo de la persona. De acuerdo a el área de trabajo donde las personas estén, pues yo puedo tener una semaforización de un área roja, amarilla o verde. Las áreas rojas son áreas COVID, las áreas amarillas son áreas hospitalarias y las verdes probablemente áreas administrativas. Recordemos que independiente del área donde uno esté, esto le ayuda a ubicar el contexto, pero en las tres hay riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos pueden venir de nexos epidemiológicos de afuera. Sin lugar a dudas, en el área roja, que son las áreas COVID, hay un riesgo mayor. ¿Por qué razón? No porque el paciente esté allí, más por el contexto del trabajador de la salud, porque el trabajador de la salud va a tener más elementos de protección personal que puede usar de una manera inapropiada y puede tener más carga de trabajo, lo cual hace que el cansancio se vuelva un punto importante para aumentar el riesgo de contagio. Los nexos pueden ser directos, indirectos o intermedios. Aquellos directos son en los que el trabajador de la salud está en contacto estrecho con un sospechoso o un positivo. Estos son áreas COVID, manejo del paciente, atención directa con el paciente. Pero puede haber un nexo indirecto donde la exposición es ajena a las funciones del cargo del trabajador de la salud que se esté desempeñando. O un punto intermedio, donde el cual hay un ambiente laboral que puede propiciar que se genere contagio por proximidad, falta de distanciamiento físico, entre otras cosas. El contexto es fundamental porque con el contexto y estableciendo el nexo epidemiológico es que podemos tomar la decisión de la toma de las pruebas. Y aquí hay un punto importante, en el cual les quiero hacer mucho énfasis, y es que recuerden que las pruebas deben tener un contexto. Los lineamientos del ministerio ya son muy claros respecto a eso y han mostrado cómo aquellas recomendaciones de tomar pruebas serológicas o pruebas de anticuerpos cada 14 días en los trabajadores de la salud es una conducta que ya no se debe hacer, ni tampoco tomarle pruebas serológicas a personas asintomáticas. Ya habíamos hablado en una sesión anterior de las pruebas, entonces para que lo recordemos, las únicas pruebas diagnósticas que tenemos para emplear en el sistema de vigilancia son la RT-PCR o las pruebas antigénicas, que se deben hacer en los trabajadores de la salud sintomáticos y antes de que cumplan 10 días desde el inicio de la aparición de los síntomas. Hay una excepción y es que aquellos
asintomáticos que hayan sido contactos estrechos no protegidos con respecto a otros trabajadores de la salud o con respecto a los pacientes, se deben contar 7 días, que como lo vimos en el cuadro, en la historia natural de la enfermedad, es la mediana de aparición de los síntomas, y tomar al día 7 esa RT-PCR o esa prueba antigénica, y mientras tanto la persona debe permanecer en aislamiento o en cuarentena para que el cerco epidemiológico sea efectivo. Pero entonces miren que por tiempos tomar pruebas serológicas, estas mal llamadas pruebas rápidas, las de monocromatografía de flujo lateral, no tiene ningún sentido. Se recomiendan en sintomáticos más allá del día 10 de síntomas y, ojo, en algunas situaciones epidemiológicas puntuales, cuando yo tengo un incremento de la incidencia superior al 50% y quiero mirar el grado de exposición que tienen los trabajadores de la salud. O sea, son cosas que se miran con lupa. Entonces, olvidémonos de las pruebas serológicas o de anticuerpos en el marco del sistema de vigilancia para trabajadores de la salud en el SARS-CoV-2, porque la verdad es que tienen muy poca utilidad, pero la PCR y las antigénicas sí guardan una utilidad importante. Dentro de las dos, que son diagnósticas ambas, recuerden, ambas se toman por hisopado nasofaringeo, probablemente la PCR tenga una mejor sensibilidad que la prueba antigénica, es lo que reporta la literatura mundial. Aquí en Colombia las validaciones que se hicieron mostraron una concordancia del 100% entre las dos, pero es importante tener en cuenta que la RT-PCR es una prueba de biología molecular que requiere un laboratorio mucho más estructurado que una antigénica, que es una prueba más rápida, pero que debe procesarse en la primera hora de tomada la muestra. Para nuestro sistema de vigilancia, como vieron, las pruebas son una ayuda, una herramienta, pero no podemos basar todo el sistema de vigilancia en pruebas porque no vamos a poder hacer cercos epidemiológicos a tiempo ni identificar nexos epidemiológicos o asintomáticos para disminuir la velocidad de propagación. Y entonces tenemos dos escenarios, un escenario de un trabajador sintomático, de una persona que tiene síntomas, de un trabajador de la salud que puede o no puede tener nexo epidemiológico, y de acuerdo a esto existen dos escenarios para cada una de las situaciones. Un nexo epidemiológico con un ambiente de trabajo alto, quiere decir un área COVID, ambulancias, por ejemplo, o con un riesgo de trabajo, un área de trabajo de riesgo bajo. O aquel sin nexo epidemiológico, también con un medio ambiente de trabajo alto o bajo. Ustedes ven que en el flujograma de manejo hay unas conductas desde la parte de salud pública y otras desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo que se deben hacer. Para aquellos sintomáticos, evidentemente, hay que establecer el diagnóstico con una prueba diagnóstica, por eso se debe tomar una prueba RT-PCR o una prueba antigénica, y dependiendo del nexo epidemiológico, pues se van a establecer los cercos epidemiológicos que pueden ser entre sus mismos compañeros de trabajo, o recuerden, el cerco epidemiológico también puede cobijar a las personas que convivan con ese trabajador, porque yo puedo tener un nexo epidemiológico que no esté al interior de la clínica, pero que sí esté afuera. El siguiente árbol de decisiones va a ir orientado al trabajador asintomático. Entonces, con el trabajador asintomático ocurren los mismos dos escenarios: el nexo epidemiológico y no nexo epidemiológico. Y de acuerdo a estos dos escenarios existen 4 situaciones dependiendo del área de trabajo. Aquí era la excepción que hablábamos del uso de la prueba en los trabajadores asintomáticos. Es muy importante contar el periodo de la mediana de incubación del virus, o sea, no podemos hacerles una RT-PCR inmediatamente han tenido el contacto estrecho no protegido o inmediatamente los hayamos identificado como sospechosos. Hay que devolverse a la fecha para tomar la prueba en ese momento. Esto es muy importante porque algunas personas, producto de la ansiedad, se quieren hacer pruebas inmediatamente y eso carece de todo sentido. Se deben tomar las pruebas en ese periodo y, dependiendo del resultado de las pruebas, completar el periodo de cuarentena o reintegrar al trabajo. ¿Qué es importante tener presente? El último lineamiento del ministerio es muy claro: no tomamos
pruebas de control. Las razones por las que la evidencia científica ha mostrado que la RT-PCR puede permanecer positiva más allá de 60 días, puede permanecer positiva mucho tiempo, sin que esto significa que la persona sea contagiosa. Quiere decir que el virus se replica, se tienen copias del virus extraído de la garganta, pero ese virus es inviable, ese virus no es contagioso. Y esto es más allá del día 14, desde el inicio de la aparición de los síntomas. Nosotros desde Positiva contamos con material de apoyo importante para desarrollar toda la estrategia del sistema de vigilancia. Aquí es importante hablarles de procedimientos, flujogramas, tips de manejo y apoyo emocional, técnicas de manejo para otras situaciones que ocurren con los trabajadores de la salud. Recordemos que los trabajadores de la salud estamos bastante expuestos a situaciones que tienen que ver directamente con nuestra estabilidad emocional en estos momentos. Entonces es importante no descuidar en torno al sistema de vigilancia ese tipo de estrategias. Otra de las recomendaciones es en los cercos epidemiológicos con las personas que están en cercos epidemiológicos. Es importante hacer charlas, teleconferencias para tratar de calmar un poco y disminuir un poco la ansiedad en los trabajadores de la salud. También contamos con cajas de herramientas como monitoreo de adherencia a la higiene de manos, matrices de identificación de los riesgos para determinar el contexto epidemiológico, como se los mencionaba, y con la lista que son las encuestas de chequeo médico online que van a permitir identificar rápidamente cómo se mueve el trabajador de la salud en este sistema de vigilancia y probablemente identificar tempranamente esos posibles casos sospechosos para generar los cercos epidemiológicos que, recordemos, son una de las herramientas fundamentales para disminuir esa velocidad del contagio en los trabajadores de la salud. Bueno, eso era lo que queríamos compartirles. Quisiéramos ahora, no sé, Lina, si tenemos preguntas, que pudiéramos escucharlos un poco a ustedes, algunas preguntas o comentarios que ustedes tengan con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias por la atención. Doctor, muchas gracias a ti por la intervención. Bueno, vamos a revisar el chat y a responder algunas preguntas que ustedes nos han realizado. Recuerden que en el icono de preguntas pueden realizarnos todas las preguntas e inquietudes que tengan para que el doctor muy amablemente las responda. Bueno, acá Rubiela nos pregunta que si a nivel de las empresas de producción se deben seguir todas las recomendaciones expuestas, todo lo que las recomendaciones que tú nos has dado el día de hoy. Bueno, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es sí. Recordemos que se trata de una pandemia. Entonces, por tratarse de una pandemia, todas las personas, independiente de que sean o no trabajadores de la salud, deben estar acogidos con un sistema de vigilancia de estas mismas características. ¿Qué será lo único que cambie? Que no tenemos en la ecuación a los pacientes. Entonces, como allí no tenemos pacientes, porque no es un área de atención pues clínica de los pacientes, entonces el contacto estrecho o el nexo epidemiológico va a ir más orientado hacia la búsqueda en familiares y en compañeros de trabajo. ¿Ya? Significaría esto que para las áreas, esas rojas, verdes y amarillas que vimos, el área roja no la van a tener en estos sitios porque no están manejando pacientes con infección por coronavirus. Pero la estrategia y el enfoque es exactamente el mismo porque la exposición de una persona que no sea trabajadora de la salud, que esté en una empresa, es la misma, salvo que no atienden pacientes del de un trabajador de la salud en un hospital. Perfecto, doctor, muchas gracias. Lizeth Patricia le pregunta, ¿a cuál de estas pruebas le debemos creer más? ¿No deberían quedar marcados los anticuerpos en la prueba de sangre? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La respuesta es no necesariamente. No todo el mundo desarrolla inmunidad. Quiere decir que no en todos vamos a tener anticuerpos. El otro punto es que en las fases tempranas de la enfermedad, o sea, en las primeras 2 semanas de síntomas, los primeros 10 días básicamente, las pruebas diagnósticas, la RT-PCR, la antigénica,
tienen más chance de dar positivo que una de anticuerpos, una serológica, porque la inmunidad también se demora en aparecer. O sea que en esa primera fase una prueba rápida no te va a dar un resultado positivo, pero la antigénica sí. Toda prueba antigénica y toda RT-PCR positiva es un diagnóstico, pero no toda prueba de anticuerpos, no toda prueba serológica es diagnóstica. O sea que le crees a la RT-PCR y le crees a la antigénica, y a la serológica no le crees. Esa hay que confirmarla con una RT-PCR. Perfecto, doctor. Bueno, por acá, Lizeth Patricia nos pregunta, ¿por qué si a una persona le salen las pruebas PCR negativas y le han hecho 2 de sangre antes y después que marcan IgM, IgG positivos, y a alguien que ya fue diagnosticado con PCR positivo le sale luego el de sangre doble negativo? Sí, tú puedes tener una persona que la RT-PCR salga negativa y que después de un tiempo la prueba rápida de anticuerpos. Eso puede pasar porque recordemos que la RT-PCR mide virus en la garganta. Quiere decir que si tu carga viral no es tan alta, tu RT-PCR puede no salir positiva y tú tienes coronavirus. El diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 es clínico, no es mediante una prueba. Si ustedes tienen un paciente que tenga la clínica, que tenga el nexo epidemiológico y tiene una prueba negativa, no lo reintegren al trabajo, porque es un paciente que claramente tiene la clínica de una infección por coronavirus. Entonces puede ser que lo agarraste o empezando la enfermedad y todavía no tenía tanta carga viral, o que lo agarraste más allá de 10 días y ya no había carga viral. Y por eso los anticuerpos salen positivos. Ahora, si es la situación contraria, alguien le hacen una RT-PCR, sale positiva y los anticuerpos salen negativos, claro, en las fases tempranas de la enfermedad los anticuerpos no van a dar positivos. Los anticuerpos dan positivos mucho más allá, o puede que nunca den positivos porque puede que nunca se desarrolle inmunidad. La huella de haber tenido contacto con coronavirus no siempre está presente en las personas. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Mónica Guerra nos dice, en la empresa de transporte especial donde trabajo, el cliente exige realizar pruebas cada 15 días al equipo de conductores. ¿Es un requerimiento válido? No, es un requerimiento inválido, está en contra de los lineamientos del ministerio y no debemos seguir propendiendo este tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque las personas creen que con una prueba negativa ya están salvados y se relajan. Y entonces disminuyen todas sus medidas de distanciamiento físico, uso correcto de la mascarilla quirúrgica e higiene de manos. Adicionalmente, ven ustedes por la temporalidad que no tiene ningún sentido tomarle a las personas pruebas cada 15 días porque no es útil para el sistema de vigilancia. Allí lo que sí es útil es preguntar por el estado de la salud de las personas todo el tiempo, mediante las encuestas, mediante herramientas como la lista, por ejemplo, porque eso sí te ayuda a detectar rápidamente a aquellas personas con conductas de riesgo. Yo entiendo que las personas les genera ansiedad esta situación y es por eso que todo el mundo quiere hacerse pruebas, pero en realidad las pruebas sin contexto no sirven absolutamente para nada y eso ya está muy demostrado. Entonces no gastemos el recurso de esa forma porque no vamos a tener no vamos a tener una acción efectiva ante un resultado de esos. Tú le puedes hacer una prueba rápida a una persona y te sale la IgM positiva y es una persona que no tiene contexto, toca incapacitarla, hacerle una RT-PCR y probablemente la RT-PCR va a dar negativa. ¿Por qué razón? Porque las pruebas rápidas también reaccionan con los otros coronavirus que tenemos endémicos en el mundo, o sea que dan falsos positivos, personas que resultados positivos pero no tienen coronavirus y eso sí va a representar una incapacidad y adicionalmente un estrés para el trabajador, para la persona que se someta a eso. Las pruebas rápidas están contraindicadas en las personas asintomáticas, contraindicadas, no se deben ni siquiera pasarnos por la cabeza hacerlas.
Perfecto, doctor. Bueno, entonces ya saben, espero que estén anotando todas las recomendaciones que el doctor muy amablemente nos está dando. Doctor, Rubiela Martínez pregunta, ¿qué restricciones se deben tener con la persona positiva una vez haya cumplido los 14 días para el reintegro laboral? Eso es una excelente pregunta, ninguna. Ninguna. Después del día 14, la tasa de ataque es menos del 1%, la velocidad de contagio es nula. Y si esa persona estuvo hospitalizada, por ejemplo, en unidad de cuidado intensivo, uno espera máximo hasta el día 20. O sea que allí alargarías un poco más el reintegro hasta el día 20. Después de eso, no hay ninguna restricción y de hecho hay que velar porque esas personas no se sientan discriminadas, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado en el hospital que mucha gente que reintegramos, las personas, o sea, ya hacen distanciamiento físico en exceso, o sea, ya ni le dirigen la palabra a la persona, y tratan la ven como si fuera un riesgo y eso no lo podemos permitir porque pues eso es discriminación, esas personas no van a contagiar. De hecho, que nos estén escuchando, que estén en instituciones hospitalarias y servicios de salud, uno puede suspender el aislamiento al día 14. O sea, esas personas pueden seguir hospitalizadas y se pueden levantar las precauciones por contacto de gotas porque esa gente ya no va a infectar a nadie. Perfecto. Listo, doctor. También nos preguntan si un trabajador de la salud tiene contacto cercano protegido con un paciente confirmado por más de una hora, ¿lo debemos aislar? No, si es un contacto protegido, no. Tú puedes estar, por ejemplo, bañando a un paciente, que son de las cosas que más se demoran, haciendo un procedimiento invasivo, colocando un catéter venoso central. Y si tú tienes todos tus elementos de protección personal, eres un contacto estrecho protegido. O sea, no requieres ningún tipo de aislamiento. Los elementos de protección personal funcionan. Perfecto, doctor. Bueno, acá nos pregunta Edgar Ucros, ¿qué tan cierto es que las pruebas PCR ya no están recomendadas? No, eso es totalmente falso. Las pruebas RT-PCR siguen siendo el gol estándar de diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Las pruebas antigénicas, que también son diagnósticas, son una alternativa, que son una alternativa porque son más fáciles de montar y más económicas, pero la RT-PCR sigue siendo el gol estándar. Perfecto, doctor. Bueno, y la pregunta más común que siempre la respondemos, pero me imagino yo que hay personas que están ingresando por primera vez. Si me da COVID y lo supero, ¿me puede volver a dar? Lastimosamente, sí se han reportado ya en la literatura algunos casos de reinfecciones. Lo que se ha identificado es que no son formas más severas, o sea, la reinfección no incurre a ser más severa, pero sí se puede presentar después del tercer, cuarto mes del primer contagio, porque parece que perdemos la inmunidad en cierto grado si la alcanzamos a desarrollar. Es por esa razón que vamos a seguir en un círculo hasta que no tengamos una vacuna que frene realmente el contagio. Y la inmunidad de rebaño, que son, es decir, cuando una persona está infectada y ya resuelve su infección, esos anticuerpos que se los pueda pasar a otras personas, al parecer no está funcionando, no funciona como funciona en otro tipo de enfermedades infectocontagiosas. Entonces sí nos puede volver a dar, probablemente. Perfecto, doctor. Bueno, esta pregunta que también la realizan mucho y me parece muy importante. Jorge nos cuenta, el esposo de una compañera de trabajo salió con COVID. Ella se fue a realizar la prueba y le salió negativo. Si le sale negativo, debemos enviarla a cuarentena igual o puede seguir trabajando. Ella debe ser enviada a cuarentena. ¿Por qué razón? Si tenemos una persona positiva, el riesgo, el chance de contagio de esa persona se produce todos los días si la persona no se aísla de la otra. Quiere decir que tú tendrías que esperar, si ellos no se van a aislar, tú tendrías que esperar que la persona positiva cumpla 14 días desde la aparición de síntomas y después de eso tendrías que contar 7 días más
y hacerle una prueba a esa persona. O sea, esa persona debería estar en total 21 días en cuarentena, probablemente, porque la persona le pudo haber, la pareja le pudo haber contagiado el coronavirus al día 10 o al día 11. Si le haces la prueba ya, la prueba puede dar negativa porque esté en periodo de incubación. Eso no significa que no se vaya a infectar. Entonces, para que el cerco epidemiológico sea efectiva, esa persona no puede ir a trabajar y debe cuarentenarse. Perfecto, doctor. Doctor, y en el caso de que uno tenga síntomas, le hacen la prueba y sale negativa, pero igual sigo teniendo síntomas, ¿esto se debe seguir reportando? Sí, sí, porque si la persona tiene síntomas, la prueba negativa, recuerden, el SARS-CoV-2 es una infección de diagnóstico clínico. Entonces, si la persona tiene síntomas en este contexto y ha tenido contacto estrecho no protegido, nexo epidemiológico, puede ser que le tomaste la prueba y no tiene suficiente carga viral como para dar positivo. Nos pasa con muchos pacientes que llegan con cuadros sospechosos, les hacemos primeras pruebas, salen negativas, les repetimos a las 72 horas la prueba y la prueba ya sale positiva. Entonces, en un trabajador de estos, que ustedes vean el cuadro clínico, que sea un cuadro clínico cantado de infección por coronavirus con una prueba negativa, mi consejo es repetir la prueba a las 72 horas y mantener a esa persona en aislamiento. ¿Por qué razón? Porque puede ser una persona que no tenga suficiente carga viral para dar positiva la prueba y posteriormente positivice la prueba. Entonces, por eso miren que el sistema de vigilancia está basado en el sistema de vigilancia activo prospectivo con el nexo epidemiológico como pilar, no en la identificación de pruebas, porque yo puedo tomarle pruebas a alguien, salir negativa, reintegrarlos y que esa persona me contagie otra cantidad de gente adentro de la empresa. Y entonces genera una tasa de ataque que se va aumentando. Eso es lo que hay que evitar. Perfecto, doctor. Doctor, entonces, ¿qué prueba nos recomiendas tú que hagamos? ¿Cuál sería la más efectiva? La más efectiva es si tú tienes disponibilidad de hacer RT-PCR, la RT-PCR yo la prefiero por encima de la prueba antigénica. Ahora, si no existe esa posibilidad, la prueba antigénica es igual a una prueba diagnóstica y es una prueba buena, o sea, también nos puede funcionar. No recomendaría que tuvieran en el sistema de vigilancia una prueba serológica, o sea, una prueba rápida de inmunocromatografía, flujo lateral, estas de cáncer, no. Yo no la recomendaría porque van a ser situaciones muy puntuales donde vayan a necesitarlos. Y idealmente en sintomáticos, RT-PCR, opción prueba antigénica, los primeros 10 días de la infección, es que se deben tomar estas pruebas y nunca en asintomáticos una prueba rápida o una prueba serológica. Y en aquellos asintomáticos que tengan contacto estrecho, esperar hasta el día 7 desde el contacto para tomar una RT-PCR para hacer el diagnóstico y mantener a esa persona en aislamiento. Perfecto, doctor. Bueno, también por acá nos hacen la pregunta, si a uno lo mandan a aislamiento y pues eso no tiene incapacidad, ¿quién asume entonces el costo del aislamiento? O sea, ¿la empresa sigue pagando o ahí cómo es? Y para los costos con respecto a los cercos epidemiológicos, que serían ese tipo de personas, debe haber un común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Lo que idealmente se ha sugerido es que esas personas continúen sus actividades en teletrabajo o que se tomen algún periodo de vacaciones. La ley tiene una zona gris respecto a esto porque no está muy bien definido, salvo lo que les mencioné, que sea un acuerdo mutuo entre empleador y el trabajador, que el trabajador se vaya a teletrabajo o pueda tener funciones en teletrabajo mientras cumple la cuarentena o que se tome un periodo de vacaciones. Bueno, no, Lina, a ti muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Esperamos haber sido de ayuda con este tema y un abrazo muy grande a todos y cuídense mucho. Chao. Claro que sí, doctor. Y por supuesto a todos también agradecemos su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. También los invito a que participen a todas las acciones educativas que tenemos programadas para ustedes el día de hoy. Recuerden, a las 10 de la mañana tenemos nuestro Master Chef
A las 2:30 de la tarde, nuestra escuela de habilidades mentales. A las 5 de la tarde, muévete y contágiate de prevención. Y a las 6:30, el séptimo panel de salud. Doctor, muchas gracias por todo. Nuevamente, a todos gracias por su participación. Que tengan un feliz miércoles. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te levantas con esta sinfonía, es porque tienes que adoptar medidas de higiene respiratorias. ¿Por qué? Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, evitaremos la propagación de gérmenes y virus. Si estornudamos o tosemos cubriéndonos con las manos, podríamos contaminar los objetos o las personas a los que toquemos. Recuerda, si tú te cuidas, cuidarás a los que más quieres y tendrás entornos saludables y muy positivos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.